Estamos en Palabra de Vida, sean bienvenidos. Estamos estudiando un tema muy interesante, maravilloso, lo que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo acerca de las señales del fin. Así que ya estudiamos los primeros 3 versos, ahora vamos a seguir con el verso 4, segunda Timoteo capítulo 3. Así que sean bienvenidos, mis hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé luz tocante a lo que el hombre vivirá en los tiempos finales. Vuelvo a repetir, estamos en tiempos finales, estamos en tiempo de guerra, ya no son rumores de guerra, ya es un conflicto tremendo que está viviendo Israel y muchas naciones ya están complicadas en todo este asunto y necesitamos clamar al Señor. Pablo está diciendo que en los tiempos finales el carácter del hombre, escuche bien, el carácter del hombre será un carácter agresivo, o sea, simplemente seguirá el carácter de Satanás, la humanidad. Y necesitamos confrontar esto. El Señor nos lo está explicando. Padre, dirígenos y enséñanos a través de tu palabra. Muy bien. Verso número 4 de 2 Timoteo 3:4. Estamos estudiando acerca de las señales del fin, del carácter del hombre, realmente, la necedad del hombre en el tiempo del fin. Dice la Escritura en este verso, que la humanidad, el hombre, dice, serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites, dice, más que de Dios. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es muy simple. Serán desleales. Significa que se traicionarán, se van a traicionar a sí mismos. A sí mismos. Ahora, ¿por qué? Porque son impetuosos. Son individuos, son traidores, dice, son de una manera increíble de poder ver el bien para sí mismo y no para otros. Son soberbios, jactanciosos. Y aún más dice la palabra que serán altaneros. Ahora bien, ¿cuál será la diferencia? ¿O cuál es la diferencia? Hay veces que la gente es soberbia, pero quieren ocultarlo, no quieren que otros lo vean. O sea, mejor escondo mi problema. Los soberbios saben que eso cae mal, así que siempre van a intentar ocultarlo. Pero esto se refiere a algo distinto. Esta es una persona que le gusta vanagloriarse. Son soberbios y se hacen ver notablemente. No les importa quién les vea, que son así. Están atados a exaltarse a sí mismos. El hecho de que la gente diga, caramba, ¿cómo es este hombre? No puedo creer que se comporte de esa manera. A ellos no les importa, porque están atados a exaltarse a sí mismos, ya que se aman a sí mismos. Esto es un espíritu operando en ellos. Escuche, habrá tanta influencia espiritual en los últimos tiempos, y una de las señales es que los espíritus malignos comenzarán a operar en la gente. Y mucha gente habrá poseída a través de todo esto. Él los hará exaltarse en su carácter. Dice que serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Serán traidores. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Amantes de placeres. Y esto se refiere a placeres sexuales, carnales, físicos, que pueden sentir en la propia carne de su ser. Esto se relaciona con algo que dijimos anteriormente, acerca de esa expresión, ¿sí?, del instinto animal. El instinto animal lo sienten en la carne. Escuche bien, gratificación en la carne. Es lo que les encanta. Moverse por instinto. O sea, como animales.
Escuche bien, ¿hasta dónde va a llegar el hombre? Y este tiempo, precisamente que estamos viviendo, esto ya es real. Mucha gente lo desconoce. Y de nuevo, todos estos están atados a eso. Y hay de aquel que niega eso, que hable en contra de esto. Vemos que son amantes de los placeres en vez de ser amantes de Dios. Si se les ataca en contra de esto, caramba, ustedes conocen cuál será la reacción de cada uno de ellos. A ellos no les interesa Dios. A ellos no les interesa Dios. A ellos lo que les gusta, ¿sí?, son las cosas, ¿sí?, que están opuestas a Dios mismo. No les gustan los estándares de Dios. No les gusta la palabra de Dios. Y esto es lo que sucede. Y Pablo dice, vendrá un tiempo de conflicto. Un tiempo de conflicto. Ver las cosas que pasan en este mundo y el modo que muchos gobiernos están respondiendo. Escuche, podemos observar que en este momento hay un grupo de personas que no quieren obedecer, no quieren someterse a lo que desean los gobiernos. ¿Y qué pasa con ellos? Entonces son etiquetados, son anulados, son marginados y los ponen como que fueran alborotadores. Por eso estamos en una situación, porque ellos no quieren hacer lo que los gobiernos quieren que hagan. Mis hermanos, se están poniendo leyes absurdas totalmente, que cualquiera que tenga sentido común puede saber que son tontas en gran manera, pero que el hombre ha sido manejado precisamente por la avaricia, por el dinero. No importa lo que tengan que hacer, pero ahí van. Y entonces la gente que se opone a eso se vuelven enemigos y serán perseguidos. Entonces, esto es lo que va a pasar. Que todo aquel que se oponga a toda esa malversación, a esa depravación, estos se levantarán contra ellos. Mis hermanos, todo esto está abriendo un camino para algo mucho más diabólico. Algo que está en contra de tu fe y de mi fe. Ahora mismo tienen que hacer eso. Y que todos los gobiernos les encanta. Ellos quieren que la gente hagan lo que ellos han programado. Y les pagan para hacerlo. Los recompensan para hacerlo. Porque quieren ver a quién pueden sobornar. Mis hermanos, es el tiempo que tenemos que discernir estas cosas. Quien se ama a sí mismo, quien está comprometido con los que ellos quieren hacer, pero vendrá un cambio. Vendrá un cambio. ¿Cuál será? Primero serán dirigidos, quizás no en este año, ni en el otro año, pero falta mucho, que será ataque dirigido contra ellos, que siguen las instrucciones de Dios. Mis hermanos, habrá persecución. Todo aquel que se oponga a este sistema de maldad tendrá persecución. Estos serán llamados alborotadores, serán llamados como ellos quieren, ¿sí? Y no van a tolerar ellos, ¿sí?, todo eso. O sea, buscarán a los que quieren servir a Dios y quieren caminar sus estándares y los van a oprimir. Mis hermanos, serán tiempos en los que será tan delicado seguir el principio de Dios. O sea, hacer justicia. Serán perseguidos porque están en contra de sus propios intereses. Serán marginados, serán quitados de su trabajo. Y poco a poco les irán poniendo etiquetas y los identificarán, ¿sí? Y les pondrán como gente deplorable que están causando problemas en este mundo. Mis hermanos, podemos ver cómo
El pueblo de Israel está siendo atacado fuertemente por todas las naciones, por todo el conflicto que hay. Antisemitismo muy fuerte. En cualquier programa de televisión, noticiero, usted lo puede encontrar. O sea, se ha levantado el mundo en contra de la palabra, del carácter de Cristo, en aquellos que se quieren mover dentro de la voluntad de Dios, pero que serán perseguidos. Van a ser perseguidos. O sea, estos hombres los que buscan es el placer, aman el placer, en vez de amar a Dios. Lo que Pablo nos está enseñando es muy fuerte. Timoteo está recibiendo una inducción tremenda de los tiempos finales, de las señales de los tiempos finales. Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo dice a Timoteo, a estos evita. No te juntes con ellos. Si usted se junta con una persona amargada, te va a resultar amargado. Eso es muy simple. Si usted se junta con una mujer que tiene odio contra su propia familia, contra su esposo, porque ha causado problemas, ¿así va a parar usted? O sea, el Señor lo que nos está diciendo, a esta gente evita. Dice que tienen forma de piedad. Y ellos se presentan como si fueran muy amorosos, como si fueran buenas personas que se preocupan de otros. Se muestran como compasivos. Y hacen creer que ellos no quieren nada para sí mismos, sino que buscan el bien de todos. Tendrán apariencia de piedad. Aquí es donde la iglesia tiene que discernir el carácter que está operando en esa persona, el espíritu que está operando en esa persona. Porque al final ellos negarán la eficacia, dice, de ella. Entonces Pablo está diciendo a estos evita. Tienen una apariencia de piedad, dice la palabra. Pero el contexto nos dice que es una manifestación falsa. No es una piedad. Solo tienen forma. Pero el poder de ellos, esto nos dice algo. Nos dice que la piedad tiene poder. El hecho de vivir de una manera piadosa. ¿Y cómo podemos vivir de una manera piadosa? Es muy simple. El Espíritu Santo nos guía a eso. Y a veces se nos hace difícil poder discernir, escuche, discernir el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso tenemos los mandamientos de Dios. Para vivir una vida piadosa necesitamos la dirección del Espíritu Santo por medio de la palabra. Y ese mover piadoso desprende un poder de gracia sobre la vida de aquel que lo busca. Movernos en los mandamientos de Dios. Movernos en la dirección del Espíritu Santo. Entonces, esto está hablando de una misma revelación. Hay un mismo mensaje. El mandamiento de Dios y la dirección del Espíritu Santo es el mismo mensaje. Porque el Espíritu te revela la palabra y el propósito de la palabra para tu vida. Entonces, estos individuos tienen una forma aparente de piedad. Pero el poder de ellos, ¿qué hacen con eso? Ellos lo niegan. ¿Qué significa eso? Ellos se rebelan contra el poder de Dios. Se rebelan contra el poder del Espíritu Santo. Escuche, se rebelan de toda verdad. Y por eso dice aquí la palabra, apártate. Podemos tener desacuerdos. Y entonces debemos apartarnos. Es decir, que hay cosas que quizás somos llamados por las autoridades y puede que estemos en desacuerdo. Y diga, bueno,
esto no es realmente el momento de ponerse en oposición, de negarse. Y de negarse a eso, porque en realidad no es algo que esté atacándome a mí o que ataque a otros. Yo no me voy a ponerme en un plan de reaccionar ante algo como esto. Pero ¿qué sucederá? Vamos a ver que el nivel de exigencia seguirá moviéndose. La presión se seguirá moviendo. Y puede que digamos por ahora, siento en mi conciencia y en la conciencia que Dios me ha dado y lo que oigo del Espíritu Santo es que es necesario rebelarme contra esto. Va a haber mucha presión para nuestros hijos en la universidad, tal vez para usted en el trabajo y aún más en la casa. Van a haber opresiones muy fuertes y entonces lo que necesitamos es movernos en la dirección de Dios. No podemos seguir tolerando cualquier cosa, sean las consecuencias que vengan. Esas consecuencias son mundanas, son cosas que podemos ver en este mundo. Por eso, ¿qué importa? Vamos a perderlo todo al final. Y eso no importa. Lo que perdamos por el bien del reino, eso nos traerá beneficios eternos. Mis hermanos, Dios nos está hablando de una manera maravillosa. Muy maravillosa. Vienen tiempos bien difíciles, mis hermanos. Pronto vendrá el Señor. No sé si sea mañana, pasado mañana. Pero los tiempos se han acortado tanto y necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y ver realmente lo que está pasando en el mundo espiritual. Mucha gente toma la apariencia de piedad, por favor, de piedad, mucho cuidado, pero niegan la eficacia de ella. De estos individuos apártate. Luego tú lo verás bajo la dirección del Espíritu. Verso 6. 2 Timoteo 3:6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas. Escuchen. Cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. ¿Qué me está diciendo esta palabra? Aquí hay una depravación muy fuerte en todo sentido. En todo sentido. Porque entre ellos están los que se meten en las casas, dice, y llevan cautivas a mujercillas. Y escuche bien lo que está diciendo. Cargadas de pecados. Llevadas por diversas pasiones, por diversos espíritus inmundos. Esto va más allá del deseo carnal. Aquí está operando ya una influencia espiritual muy fuerte. ¿Qué está pasando con esto? ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Ahora veremos otras características de estos falsos creyentes. Y digo falsos creyentes porque dice aquí que tienen una apariencia de piedad. Ellos se presentarán así, pero note lo que dice. De estos son los que entran con malicia de manera encubierta. Literalmente quiere decir como disfrazándose en una falsa presentación. Escuchen, la apostasía, el engaño, va a venir dentro de la iglesia. Así que muchos estarán dentro de la congregación. Así que ellos entrarán de una manera engañosa, haciéndose pasar por alguien más. Entrarán en las casas de mujeres cargadas de pecado. Es decir, que van a explotar a las mujeres. Esto tiene una implicación, un mensaje muy importante y es el siguiente. Es necesario saber esto, comprenderlo a medida que nos acercamos más y más en los últimos días.
habrá una deshonra, habrá un ataque contra las mujeres. Escuche bien, un ataque tan fuerte que vendrá deshonra hacia ellas. Y hoy día se puede ver notablemente. Lo podemos ver, mis hermanos. Ahora mismo la mujer está siendo deshonrada cada día más. Vemos muchos ataques a las mujeres en todo el mundo. Están sufriendo más en la actualidad. No están siendo más valoradas como debería de ser. Y la Escritura habla de esto. Lo que vemos es una deshonra. Es una deshonra. Más deshonra y más deshonra. Y a esto se refiere la Escritura en este verso. Que habrá quienes se disfrazarán y se comportarán de manera engañosa. Literalmente, escuchen, se vestirán con una falsa presentación y entrarán en las casas de las mujeres que han sido cargadas de pecado. Escuche bien eso. Están muy alejados de Dios. Hay un gran vacío en el corazón de ellos. Bueno, esta es la pregunta, es ¿qué pasará? ¿Qué pasará con estos individuos? ¿Se aprovecharán de ellas? ¿Son personas que necesitan el Evangelio? ¿Necesitan el mensaje de salvación? ¿La esperanza del reino? Esto es lo que necesitan hoy. Pero ¿qué hace esta gente? Se aprovecha de su estado espiritual y utilizan la falsedad y las conducen al mal camino, porque estas mujeres tienen una variedad de deseos que las desvían y ellos las explotan. Mis hermanos, todo esto se está dando palpablemente en estos tiempos y lo podemos contemplar y ver en todo sentido. Verso 7. Dice que estos estarán siempre aprendiendo, pero que nunca puede llegar al pleno conocimiento de la verdad. Están dentro de una congregación, están aprendiendo y sin embargo no pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad y no pueden vivirlo. Estas personas se presentan como piadosas. Dice aquí, siempre están aprendiendo ellos y tienen una imagen de estudiar la palabra, pero no la viven. No la viven. Pero nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. Hay muchos ministerios que entran en esta categoría. Escuchen bien, que predican sobre la prosperidad, que hablan de la venida de un tiempo maravilloso de piedad, santidad, y que la iglesia hará que se haga posible. Mis hermanos, esto no es así. Aún ellos hablan que tienen dominio sobre el mundo ante el establecimiento del reino de Dios. La segunda venida del Mesías, ¿sí? O sea, hay muchas cosas. Que las cosas no se están dando como se ha dicho. Va a venir mal tras mal. Y necesitamos meternos dentro de la obediencia al Señor. Verso 8, 2 Timoteo 3:8. Aquí aparecen dos hombres. Aquí aparecen dos hombres en la palabra. Y eso lo habla en Éxodo. Así como Janes y Jambres, estos eran unos magos, unos hechiceros, se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Aquí la palabra, Pablo está poniendo este ejemplo.
Janes y Jambres, dos hechiceros que se opusieron a Moisés. Así que también dice que para este tiempo aparecerán este tipo de espíritus que se opondrán a la verdad de Dios, y a que el pueblo de Dios salga de la esclavitud y vaya a la libertad en Cristo Jesús. Son ejemplos bien fuertes que nos pone aquí la palabra. Ahora aquí hay un ejemplo. Lo que dice que son ejemplos de. Aquí se menciona a dos personas. Y aquí se mencionan personalmente por su nombre. En el Antiguo Testamento, en particular en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 7 y Éxodo capítulo 22 es donde encontramos a estos dos individuos. Pero no en la Biblia. Oiga esto con atención. Sus nombres no aparecen en la Biblia original, pero aparecen en antiguos registros rabínicos de la época de los sabios. Y que nos dice, estos dos son ejemplos para entender el fenómeno de lo que estamos hablando. Tenemos el primer nombre de Janes y luego Jambres. En la traducción, en el Targum de Yohanan, vemos que habla de estos dos nombres. Fue quien dio esos nombres en la Biblia, él los escribió, eran conocidos en la antigua literatura judía como dos falsos magos de Egipto que hicieron cosas poderosas. Pero las hicieron usando el poder de la oscuridad con ayuda satánica. Vemos que Pablo usó esos dos nombres y dijo que esos dos individuos hicieron esto para oprimir y explotar a las viudas y a los miembros más débiles de la sociedad para lograr sus objetivos. Estos dos individuos, Janes y Jambres, se opusieron a Moisés. Así también este tipo de individuos se oponen a la verdad. Son hombres corruptos de mentes. Las mentes de ellos han sido corrompidas. Muy bien. De otro modo, por decirlo así, que sus mentes son depravadas debido a sus deseos pecaminosos, por los placeres, por lograr lo que ellos quieren alcanzar. Mis hermanos, estos dos individuos que se opusieron a Moisés se estaban oponiendo a los principios redentores de Dios y a los mandamientos de Dios. Ellos se opusieron a esas dos cosas. Y en los últimos días habrán muchísimas personas que harán lo mismo. La Biblia nos habla de ejemplos. Israel estaba viviendo un tiempo de esclavitud en Egipto. Y la oposición era muy fuerte para que ellos salieran a la libertad. La Biblia nos está hablando y nos está enmarcando del carácter del hombre en los tiempos finales. Mis hermanos, tenemos que poner mucha atención en esto. Y tenemos que fundamentarnos en el principio de la palabra, en el gozo de la palabra. En el verso 9 de 2 Timoteo 3 dice: pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. ¿Qué está diciendo? No prosperaron. Pero los que aparezcan para este tiempo tampoco van a prosperar. Ellos no llegarán lejos. Es decir, ellos no tendrán éxito. Ellos no lo lograrán sus objetivos. Ellos serán cercenados por la ira de Dios. Alabado sea Dios por eso. Y si no alabas a Dios por su ira, no estás entendiendo el tema y asuntos fundamentales de la Escritura.
¿Cómo yo he de alabar al Señor por su ira? Escucha, Dios limpiará este mundo. Está la confusión del hombre y está la posesión demoníaca que tienen, que no saldrán. Hay una oscuridad tremenda, aún Apocalipsis lo dice. Vendrán juicios y no se arrepentirán y seguirán, dice, adorando y sirviendo a dioses extraños y a demonios. Dios limpiará este mundo y traerá su ira. Hay gente que son no aprobados por Dios. No aprobados por Dios. Reprobos acerca de la verdad. Luego dice en el verso 9, pero que ellos no llegarán lejos, no avanzarán, dice mucho, porque sus mentes no tienen conocimiento. Y es evidente para todos. ¿Para quién todos? Para aquellos que tienen la verdad, para los cristianos, aquellos que se mueven del poder del Espíritu. Entonces, Dios nos está hablando de cosas bien, pero bien importantes tocante a esto. Mis hermanos, tenemos que seguir tocando los versos 10, 17, del 10 al 17. La palabra dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué nos dice el verso 10? Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Esto lo nota Pablo en Timoteo. Y esa debe ser nuestra conducta. El verso 11 dice, has sufrido persecuciones, sufrimientos, como los que me aparecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Miren cómo lo dice aquí Pablo, qué persecuciones sufrí. Y de todas ellas me libró el Señor. Sigue diciendo el verso 12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Está escuchando esta palabra? Verso 13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Tú siendo, embargo, persistente en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, dice. Has conocido la sagrada palabra, las cuales te pueden dar sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice el verso 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y finalizamos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mis hermanos, esta es la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo y es para ti y para mí. Las cosas no se arreglarán, irán de mal en peor. De mal en peor. Necesitamos levantarnos en el poder de Dios y conocer que lo que hemos platicado es una de las señales del fin. Que el hombre fuera de Dios tendrá el carácter de Satanás y ese carácter se manifestará. Satanás es un mentiroso. Escúchelo bien. Satanás tiene todas las virtudes de muerte y desgracia. Satanás es violento. Escuchen, no hay verdad en él. Todo lo que habla es mentira.
Y cuando tú comiences a ver que alguien está hablando y está hablando fuera de este testimonio de la palabra, que los tiempos serán peligrosísimos y que vendrá un tiempo de gloria para la humanidad, tenemos que verlo en el contexto de la palabra. Y el testimonio de la palabra es lo que nos dará la seguridad. Escucha bien. Te invito a que leas 1 Timoteo y 2 Timoteo completo. Y esto te ayudará para resplandecer en un tiempo de oscuridad. Y que la gloria de Dios te ayude. En todo Él te guardará, como dice Pablo. Y tuve persecuciones. ¿Y qué persecuciones? Pero de todas ellas me libró mi Dios. Te dejo esa palabra en tu corazón. No te apartes de la verdad de Dios. Padre, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. No te olvides seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos. Muchas bendiciones.